Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas del Servicio de Reumatología de la Universidad CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy, como es costumbre, vamos a tratar un tema de particular interés reumatológico. Normalmente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Las Américas, trabaja en ART Médica y en su consulta privada y es autor de las guías de lupus. El día de hoy no nos puede acompañar por fuerza mayor. Sí nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y es profesor asociado y jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. También nos acompañan diversos residentes, nos acompaña el doctor Santiago Bernal de la Universidad de La Sabana, el doctor Johnny Lucana de Perú, nos acompaña la doctora Diana Varela del programa de Bolivariana y nos acompaña el doctor Miguel González, quien será el encargado de realizar la presentación el día de hoy, que es residente de medicina interna. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Universitaria Bolivariana y soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Antes de empezar pues con el artículo que va a tratar sobre miopatía en esclerosis sistémica, brevemente vamos a hacer una pequeña introducción. Es importante aclarar que el compromiso muscular en esclerosis sistémica tiene muchos orígenes. Entre ellos podemos ir desde las que son formas atróficas por simplemente esclerosis marcada con limitación de la movilidad, pasando a las miopatías con superposición que pueden ser el PMSCL, por ejemplo, y también pasando por las formas que son las formas de miositis franca, pero siempre ha quedado la duda de si existe una forma particular y única de compromiso muscular por esclerosis sistémica, y ese va a ser el artículo que vamos a tratar hoy, que va a tratar de darnos esa respuesta. Doctor Miguel, queda usted con el micrófono. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Muy buenos días para todos. Como nos dijo el doctor Miguel, dale un poquito más durito que se te está escuchando muy pasito, porfa. Listo. ¿Me escuchan mejor? Sí, ya mucho mejor. Listo. Qué pena. Buenos días para todos. Mi nombre es Miguel González Velázquez. Soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como dijo el doctor Miguel, este es el artículo que discutiremos el día de hoy. Está titulado Miositis asociada a esclerosis sistémica. Se caracteriza por una inflamación mínima y una patología capilar específica. Este artículo fue publicado en la revista Acta Neuropatológica, está disponible en línea desde el 17 de abril de este año y salió en la edición de este mes. La autora principal, la doctora Elis Siegert, trabaja en el Departamento de Reumatología e Inmunología Clínica del Hospital Charité Universitätsmedizin. Este hospital pues, es un hospital universitario de Berlín muy importante y está asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Berlín y a la Universidad Humboldt de esta misma ciudad. Entonces, para contextualizar un poco el estudio, como decía el doctor Miguel, la esclerosis sistémica es una enfermedad del tejido conectivo que es poco frecuente, pero tiene una alta carga de morbimortalidad y se caracteriza por esta triada: vasculopatía, fibrosis y un fenómeno de autoinmunidad. Dentro de la vasculopatía habrá un crecimiento de los capilares. Luego estos capilares van a disminuir en cantidad, disminuyendo la densidad total, y va a haber finalmente una vasculopatía obliterativa, que será la que está asociada a alguna de las complicaciones de la enfermedad, como lo son las úlceras digitales, la hipertensión arterial pulmonar e incluso las crisis renales. Y esta obliteración se va a dar por una proliferación de la íntima que va a ser concéntrica y disminuye la luz, finalmente llevando a una isquemia del tejido y a desencadenar una respuesta inflamatoria. También habrá un fenómeno de autoinmunidad que se caracterizará porque va a haber infiltrado de células inflamatorias en los tejidos y unos autoanticuerpos. Estos pacientes casi todos tendrán ANAS positivos y adicionalmente tienen unos anticuerpos específicos de la enfermedad, que la mayoría o los más importantes son el anti-SCL70, el anticentrómero y los anticuerpos anti-RNA polimerasa 3. Y finalmente, esta isquemia tisular y esta inflamación desencadenará unas vías de señalización que activarán vías de formación pues, de matriz extracelular y depósitos de colágeno, que llevará a la fibrosis básicamente de la piel y de cualquier otro órgano del cuerpo, llevando a falla orgánica terminal. Es importante entonces recordar que el compromiso muscular en la enfermedad se ha descrito de una forma muy heterogénea, pero que hasta el 30% de los pacientes con esclerosis sistémica podrán referir o manifestar debilidad en algún momento de la enfermedad. Es multifactorial y, como decía el doctor, se ha asociado en parte a la atrofia de los músculos, que puede estar asociada al desuso por la fibrosis y la limitación pues, de la movilidad articular de los pacientes, también a procesos de desnutrición que pueden estar asociados a las complicaciones gastrointestinales de la enfermedad y también al fenómeno
fenómeno inflamatorio y a un proceso propiamente muscular, dentro de las que se encuentran los síndromes de sobreposición, que pueden estar pues, más o menos hasta un 5 a 10% de los pacientes, o enfermedad muscular específica, que se ha alcanzado a reportar hasta en el 20% de los pacientes. Estos pacientes tienen un impacto importante sobre su calidad de vida y se ha visto una asociación importante con compromiso del músculo cardíaco. Y adicionalmente, se ha descrito también una miopatía fibrosante franca en la que hay unas grandes contracciones musculares y un aumento muy significativo de la CPK, pero eso no se ha visto pues, de forma como homogénea. Y los hallazgos que se han visto de los especímenes musculares de estos pacientes, que se han descrito en pocos estudios a nivel de la microscopía de luz y de la microscopía electrónica, han descrito que hay fibrosis del intersticio y fibrosis perivascular, atrofia de las fibras musculares, un infiltrado inflamatorio y necrosis de algunas fibras musculares. Y también se ha visto que hay ruptura de estas fibras musculares en algunas, además de la atrofia. Adicionalmente hay degeneración y un engrosamiento de los capilares que hacen parte pues, del tejido muscular. Sin embargo, en estos estudios que han descrito estos hallazgos no se ha hecho una correlación clínica ni paraclínica con los pacientes, que fue lo que motivó la realización de este estudio. Se realizó entonces, como les dije, en Alemania, en la ciudad de Berlín, en el hospital que les mencioné iniciando la charla, donde trabaja pues, la autora principal. En este hospital hay una cohorte de 367 pacientes que están clasificados como esclerosis sistémica según los criterios del Colegio Americano de Reumatología y EULAR del 2013. Y de estos pacientes hubo 18 que se sometieron a biopsia muscular. Estos pacientes se sometieron a biopsia muscular porque tenían alguna sintomatología muscular. Se intentó entonces evaluar dentro de estos pacientes que fueron biopsiados los síntomas que presentaban, si tenían dolor como mialgias o si tenían debilidad, y también se intentó ver cómo era la fuerza evaluada del examen físico mediante la escala del MRC, que es la que vemos en pantalla, que va de 0 a 5, 0, ausencia pues de contracción visible, 5 siendo una fuerza normal que vence una resistencia grande. También se evaluó pues los autoanticuerpos que presentaban estos pacientes y las muestras musculares fueron llevadas a un análisis histopatológico según pues, un protocolo que se utilizaba para la descripción de las biopsias en las miopatías inflamatorias, según el consenso Euro-NMD del 2018, donde dan pues como todas las instrucciones de cómo se debe preparar la muestra, qué tinciones se deben hacer rutinariamente y también qué estudios de extensión se deben hacer dependiendo de los hallazgos. Adicionalmente, después de la evaluación en la microscopía, se digitalizaron las imágenes para una evaluación ultraestructural más detallada y para la realización de la digitalización se utilizaron 10 controles enfermos, biopsias que tenían en el departamento de pacientes que tenían dermatomiositis en 8 de ellos y 2 con síndrome de antisintetasa y un paciente sin enfermedad que lo utilizaron como control para la digitalización de las imágenes y también para la estandarización pues, y calibración de la microscopía electrónica. Todos los pacientes diligenciaron el consentimiento informado y fue el estudio aprobado por el Comité de Ética del hospital. Entonces, como les dije, todas las muestras fueron sometidas a una serie de procesos. Inicialmente se hicieron unos procedimientos histológicos, histoquímicos y de inmunohistoquímica. Se hicieron secciones de 7 micras y se les aplicaron pues, las tinciones rutinarias que incluían hematocilina eosina, también PAS, y Sudán negro. Y después se utilizaron pues, algunos marcadores de inmunohistoquímica para una mejor caracterización de las muestras. Luego se hizo la evaluación con microscopía de transmisión de electrones, eran muestras mucho más delgadas, también pues sometidas a un proceso estándar descrito en el protocolo que les mencioné anteriormente. Y finalmente se hizo la nanotomía, que es el procedimiento por el que se digitalizaron las imágenes a gran escala. Estas muestras básicamente también se sometieron a un proceso específico en el que se lograron formar secciones ultra delgadas y estas secciones ya pues eran digitalizadas por un software. Básicamente digitalizaron una imagen o una sección pues ultra delgada por cada paciente con esclerosis sistémica, también una muestra por cada uno de los controles enfermos y una muestra por el control sano. El software que utilizaron se llama Atlas 5 y básicamente lo que hace es que sobrepone todas las imágenes y las exporta a un servidor web e incluso pues este servidor se puede acceder. Ellos ponen ahí pues, en el artículo como la URL para ir a ver las imágenes. Una vez hacían ya todo este proceso para digitalizar y ver las imágenes a gran escala, ellos intentaron hacer una cuantificación o una evaluación cuantitativa de algunos elementos.
Entonces, utilizaron una escala visual análoga para las muestras que se visualizaron a la microscopía de luz. Esto lo hicieron 3 revisores y básicamente puntuaban entre 0 y 3 dependiendo de la gravedad de los hallazgos. Y entre los hallazgos que evaluaron se encontraban la regeneración de las fibras musculares, si había o no fragmentación del perimicio, si había atrofia de las fibras musculares, si había fibrosis del endomicio, si había necrosis de las fibras musculares y si había crecimiento de los capilares y disminución de la densidad de los mismos. Y adicionalmente, la evaluación pues, de los marcadores de inmunohistoquímica. Luego, la evaluación de la patología capilar la hicieron en la microscopía electrónica y básicamente los elementos que evaluaron eran si había engrosamiento de la membrana basal, si había duplicación de la membrana basal o aumento en las capas, si había activación del endotelio, si se formaban vainas alrededor de los capilares o si había inclusiones tubuloreticulares. Y esta puntuación iba de 0 a 2, también dependiendo de la gravedad. Puntuaba 0 si la membrana basal estaba entre 50 y 100 nanómetros, si no había duplicación y no había activación endotelial, si no había formación de vainas prominentes y si tampoco habían inclusiones. Puntuaba 1 si la membrana basal estaba entre 100 y 200 nanómetros, si había duplicación leve, es decir, 2 a 3 capas, si había leve activación del endotelio con aumento del área del tejido, pues, de las capas endoteliales y de las organelas, y si había formación de vainas prominentes con presencia de inclusiones, 2 inclusiones pequeñas o una inclusión mediana. Y puntuaba 2 si la membrana basal era mayor de 200 nanómetros, si tenía más de 4 capas, si había una activación marcada del endotelio, más de 7 procesos que envainaban pues, los prisitos y si habían más de 2 inclusiones medianas o más de una inclusión grande. Y esto básicamente lo evaluaron 2 investigadores y luego lo discutían con otros 2 investigadores para ver pues, como de acuerdo con el puntuaje que se les había dado a las muestras. Todos los datos los recogieron pues, en una tabla que hicieron en Excel y para hacer la evaluación de la patología capilar ellos hicieron un promedio de los puntajes. Entonces, trataban de evaluar por cada paciente, por cada muestra pues, de tejido muscular, 100 capilares. Todo esto se logró en todas las muestras, menos en 8 muestras que no fue representativa la muestra de capilares. Y el total de capilares evaluados fueron 2.618. Una vez entonces tenían ya los puntajes asignados, los puntajes de cada categoría por espécimen se sumaban y se dividían por el número de capilares que eran, y ese pues fue el puntaje que se le asignó. Y luego hicieron una organización en orden pues según esta escala visual análoga, según el promedio de la patología capilar y ya según otras variables de laboratorio como la CPK y según pues, los otros hallazgos clínicos de cada uno de los pacientes. Dentro de los resultados, primero nos presentan en el suplemento esta tabla donde caracterizan pues toda su cohorte de pacientes con esclerosis sistémica y vemos pues en la segunda columna que son los pacientes que se llevaron a biopsia, donde vemos que el 100% de ellos tenían ANAS positivos, pero más o menos la mitad tenían anticuerpos específicos de esclerosis sistémica. Un 31% tenía anticuerpos anticentrómero y un 12.5% tenía antitopoisomerasa 1 y anti-RNA polimerasa 3. Estos pacientes pues eran predominantemente mujeres y la edad media era de 54 años. De forma llamativa, ellos tenían una enfermedad de más corta duración que el resto de la cohorte, con un promedio de 3 años, y el 75% de ellos tenía una enfermedad limitada, mientras que el 25% tenía una enfermedad difusa. Ningún paciente tenía esclerosis sistémica sin esclerodermia. Dentro del compromiso orgánico, casi un 38% tenía enfermedad pulmonar intersticial, que era el mismo pues, porcentaje de pacientes que tenía úlceras digitales, un 6% tenía hipertensión arterial pulmonar y un 31% tenía compromiso cardíaco. Ninguno de los pacientes del grupo de las biopsias musculares había presentado, crisis renal. Y digamos que de forma significativa la duración de la enfermedad de los pacientes biopsiados era más corta que el resto de los pacientes de la cohorte. El valor medio de la CPK en el estudio fue 1.752 unidades. Entonces, luego de hacer la evaluación a la microscopía de luz de las muestras musculares, se dieron cuenta que 12 de los 18 pacientes compartían un patrón histopatológico. Tenía pues varias similitudes. Básicamente era una forma leve de miositis en el que había un escaso infiltrado de linfocitos T en el endomicio y que tampoco había invasión de la fibra muscular.
Por el contrario, los otros 6 pacientes tenían patrones variables que no se lograban homogeneizar. Uno cumplía pues como las características de un síndrome antisintetasa, los otros 5 no lograron una clasificación, pero habían grados variables de necrosis. Entonces, de estos 12 pacientes que compartían el patrón histopatológico, ellos lo nombraron una miositis mínima con patología capilar y, aparte, el escaso infiltrado de linfocitos T en el endomisio y que no había invasión de las fibras musculares. Otras de las características que tenían era que no había casi necrosis de las fibras musculares, tampoco había miofagocitosis, era muy escasa la regeneración celular, la presencia de células B y también habían pocos macrófagos en el endomisio y en el perimicio. Con respecto a las tinciones de inmunohistoquímica, veían un complejo mayor de histocompatibilidad 1 en el sarcolema con una distribución difusa y en poca cantidad, y un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en pocas fibras musculares. Adicionalmente, vieron que había depósito de complemento escaso en el sarcolema, pero que no había depósito de complemento en los capilares. Adicionalmente, vieron pues capilares engrosados y muchos de estos capilares que estaban engrosados eran positivos para el receptor beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Todo esto pues a diferencia de los otros 6 pacientes que no compartían el patrón, donde vieron que tenían una cantidad mucho mayor del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 en el sarcolema, que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 era mucho más positivo en este otro grupo, que había un infiltrado inflamatorio en el endomisio y en el perimicio muy significativo y que la presencia de fibras musculares necróticas era mucho mayor. Adicionalmente, estos pacientes tenían más engrosamiento de los capilares y otras alteraciones pues, a nivel de la membrana basal que ya veremos. Estas son las imágenes que ellos comparten en, pues en el artículo, son casi todas pues, del mismo paciente y básicamente lo que nos muestran, como vemos aquí pues, en las de la izquierda, son las de la microscopía de luz. Vemos entonces que a nivel de la fibra hay algunos capilares gruesos, que hay un poco de fibrosis a nivel pues, del endomisio y también vemos que en esta imagen es pues, la tinción del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, aquí vemos el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y en las imágenes de la derecha vemos pues que son las imágenes de la microscopía electrónica donde se amplía pues mucho más estos capilares engrosados. Vemos en esta segunda imagen cómo hay duplicación o varias capas pues a nivel de la membrana basal. También vemos que los capilares están gruesos, que hay formación pues como de unas vainas alrededor del perimicio, que son aquí las que están señaladas con el asterisco blanco, y adicionalmente vemos que el endotelio presenta actividad. Esto a diferencia de la imagen que está más a la derecha, que es un capilar normal. En la segunda fila de imágenes vemos básicamente varias fotos de pacientes que tenían la membrana basal más engrosada. En la tercera fila vemos cómo hay endotelios con mucha cantidad de células endoteliales y ya pues las últimas 2 filas básicamente muestran algún grado de atrofia muscular. Y en esta otra gráfica que presentan en el estudio es la jerarquización pues, o la representación de los puntajes de la patología capilar. Están organizados de menor a mayor según la escala visual análoga que puntuaban en la microscopía de luz y vemos que los primeros 12 pacientes son los pacientes que comparten el patrón de miositis mínima con patología capilar. Ya los últimos 6 son los que no eran clasificables con esta nomenclatura. Dentro de los pacientes con miositis mínima con patología capilar, vemos que de forma consistente hay un engrosamiento de la membrana basal, que es pues, lo que más puntuaba en estos pacientes. Sin embargo, el resto de elementos, como era la duplicación de las capas de la membrana basal, la activación de las células endoteliales o el envainamiento, no eran tan significativos, a excepción de estos 3 pacientes. A diferencia de los pacientes que no cumplían pues, el patrón en el que tenían un engrosamiento de la membrana basal, pero a expensas de crecimiento de las capas o de duplicación de las capas, activación del endotelio y formación de vainas alrededor de los capilares. Estos últimos 6 pacientes también vemos que tienen puntajes mucho más altos de la escala visual análoga, lo que representa pues, un poco más como de alteraciones histológicas y también tenían valores más altos de CPK. Luego en el suplemento también nos presentan esta tabla en la que tratan de poner las características clínicas de estos pacientes que cumplían el patrón de la miositis mínima con patología capilar y básicamente vemos que son pacientes en los que casi todos tenían una forma limitada de la enfermedad. Esto era pues en un 90% de ellos. Todos tenían una enfermedad leve y con respecto al
orgánico, solamente un 20% tenía enfermedad pulmonar intersticial, había un 20% que también tenía compromiso cardíaco, un 40% de los pacientes tenía úlceras digitales, pero ninguno tenía hipertensión arterial pulmonar y tampoco habían tenido crisis renales. Las CPKs de este grupo, como les dije anteriormente, eran menores con respecto al resto de los pacientes y se intentaron también hacer una caracterización de los pacientes según los autoanticuerpos, pero no había pues un patrón específico con respecto a estos. También pues intentaron evaluar si había alguna influencia de algunas comorbilidades como la diabetes, la hipertensión o del tratamiento supresor, pero realmente no vieron que esto hubiera tenido algún impacto sobre las características histopatológicas de las muestras. Entonces, de presentar los resultados, ellos en la discusión dicen pues, que se logra hacer una caracterización de la patología muscular en los pacientes con esclerosis sistémica y adicionalmente hacen una integración histopatológica con datos clínicos y serológicos de los pacientes y proponen que los pacientes con miositis mínima con patología capilar son pacientes que tienen una enfermedad más leve, una variedad limitada, con poco compromiso orgánico y niveles más bajos de CPK. Pues recuerden que el crecimiento de los capilares es una característica común de la esclerosis sistémica, pero en los pacientes que tenían la miositis mínima con cambios capilares, con patología capilar, tenían el crecimiento de los capilares, pero que no había un daño inflamatorio añadido. Y pues dicen que no lograron hacer una caracterización o encontrar pues como un comportamiento homogéneo en este patrón histológico con respecto a los autoanticuerpos. También entonces ellos recalcan que la microscopía electrónica y la posibilidad de digitalizar las imágenes va a permitir y permite una preservación de la microestructura para hacer una evaluación mucho más detallada y poder presentar este tipo de patrones. Y también reportan que no lograron encontrar la enfermedad fibrosante grave que se ha reportado en algunos escenarios y proponen más que ha habido pues como un continuo leve de la fibrosis en estos pacientes. Dentro de las limitaciones del estudio, ellos dicen pues, que al ser de carácter retrospectivo, había limitaciones en la recolección de información y adicionalmente la información era recogida por distintas personas, lo que disminuía un poco como que fuera hecho de forma homogénea. No en todos los pacientes se tenía una puntuación objetiva con respecto a la fuerza y tampoco estaba como bien protocolizado cuáles pacientes con esclerosis sistémica iban a ser llevados a biopsia y por eso no lograba como una representación completa y homogénea de la población de pacientes con esclerosis sistémica y compromiso muscular. Como conclusión del estudio, entonces, se logra hacer una integración clínica, serológica y morfológica de los pacientes con esclerosis sistémica y algún compromiso muscular y se encontró que la miositis mínima con patología capilar es un patrón característico del daño muscular en esclerosis sistémica en un grupo de pacientes que van a tener enfermedad más leve, con poco compromiso difuso, poco compromiso orgánico y unos niveles de CPK más bajo, sin asociación específica con anticuerpos. Muchas gracias. Muy bien. La doctora Diana, ¿qué opina del artículo? Profe, pues es un artículo interesante que aunque el estudio puede tener varias limitaciones, incluso puede tener sesgo de selección, le queda a uno muchas dudas en quién hacer y no hacer biopsia muscular, pues es algo que uno le da la idea de lo que hemos hablado y es que la esclerosis sistémica, su blanco es el endotelio y la microvasculatura. Y es lo que se ve en estas biopsias, que el compromiso es más capilar que muscular. Entonces creo que va ahí de la mano de la fisiopatología que conocemos. El doctor Johnny, ¿qué opina? Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, sí, pues una revisión, sobre todo para determinar pues, el patrón característico, ¿no?, que se busca, ¿no?, de esta patología, una miopatía pues, ¿no?, mínima, ¿no?, con patología capilar, ¿no?, donde pues se evidencia, pues, ¿no?, los hallazgos clínicos, patológicos, estamos frente a un patrón característico, ¿no?, de esta enfermedad. Bueno, importante mencionar, pues, ¿no?, la clínica que se encontró, pues, ¿no?, predominante más, pues, ¿no?, una lesión leve, ¿no?, más, con afectación, ¿no?, o
con predominio de, pues, de una esclerosis sistémica más limitada, ¿no? Con expresión, pues, de anticuerpos característicos más, ¿no? Como anticentrómero. Es lo que más les detalla, ¿no? Gracias. Muy bien, doctor Johnny, muchas gracias. El doctor Santiago. Eh, Profe, Pues, ¿quiere profe, decirnos a mí algo? me parece que... El profe Carlos Jaime nos iba a decir algo. No, adelante, Santiago. Bueno, Santi, Gracias, profe. No, a mí me parece un artículo interesante porque si bien, digamos, las mismas limitaciones que señalan los autores, pues nos enseña que el compromiso muscular por esclerosis sistémica tiene unas particularidades y creo que esto es importante, no solamente para nosotros como reumatólogos, sino también para los patólogos, que es fundamental que empiecen a buscar, o sea, para que sepan, digamos, como qué es lo que lo deben buscar en los pacientes con esclerosis sistémica. De acuerdo con Diana, es que no, de pronto la indicación puede ser un poco más difícil en algunas condiciones, porque, pues, de hecho ellos lo muestran, algunos de los pacientes celebraron CPK, otros no, pero creo que es algo importante porque nos abre una visión tanto a los clínicos como a los patólogos sobre qué es lo que hay que buscar en un paciente con esclerosis sistémica si estamos esperando afectación muscular y que no es lo mismo el compromiso muscular en la esclerosis sistémica al que de pronto vemos en lo que ellos dicen en el universo de las miopatías inflamatorias, que es otra entidad. Entonces me parece muy interesante porque pues es un abordaje que nos va a ir abriendo algo nuevo que pues claramente necesita todavía más investigación, pero que es muy interesante. No, lo que iba a decir era que pues es importante, por ejemplo, el valor de la CPK, pues que siempre será cuando uno se enfrenta a un paciente con miopatía, cómo diferenciar una miopatía inflamatoria de una miopatía pues, primaria asociada a una enfermedad del tejido conectivo. Entonces, digamos que los valores de CPK son esos, generalmente son elevaciones leves, hay más mialgias que debilidad y la respuesta a los glucocorticoides. Sí, a mí me parece interesante porque ocasionalmente uno ve pacientes con esclerosis sistémica que tienen mucha debilidad muscular y tienen elevación de las enzimas de manera importante. Entonces ahí digamos que la biopsia muscular creo que estaría indicada porque se sale como el comportamiento normal de la esclerosis sistémica y el problema de las miopatías en la esclerosis sistémica es que son como muy, pues en el sentido de que no se caracterizan bien porque el paciente si tiene mialgias, que normalmente tiene compromiso articular, los pacientes reciben dosis bajas o moderadas de glucocorticoides y mejoran tanto los valores de enzimas musculares como la fuerza y las mialgias. Entonces, a veces no se explora suficientemente y lo que han mencionado, pues que es el evento centinela en esta enfermedad, que es la vasculopatía y lo que se ve reflejado en la patología muscular de este estudio histológico. Yo pienso que hay varias cosas a recalcar ahí. Lo primero es que esto es una técnica novedosa y al ser una técnica novedosa puede que reescriba muchas cosas de patología muscular porque es una técnica distinta que están utilizando para la microscopía. Lo segundo es que siempre tenemos un gran problema con esclerosis y es que definir actividad en esclerosis es muy difícil porque usted tiene actividad inmunológica y tiene actividad vasculopática y tiene daño vasculopático. Entonces, definir hasta qué punto una manifestación de la enfermedad es por daño vasculopático y no por daño inmunomediado es muy difícil. El ejemplo más claro, digamos que en ese caso es como los pacientes con crisis de Raynaud, que las crisis de Raynaud no se tratan casi nunca con inmunosupresores, sino que se tratan como vasodilatadores. No sé, profe Carlos Jaime, ¿qué opina de eso? Que a veces es tan difícil de solucionar. Disculpa, Miguel, tuve un problema aquí con el internet. Si me puedes Sí, repetir la no, pregunta. estábamos hablando de que a veces es muy difícil definir que en una esclerosis qué es daño inmunológico y qué es daño vasculopático y que eso pues y que eso es como el problema que pasa aquí en esta parte del músculo. ¿Que usted qué opinaba? Sí, realmente eso siempre es el problema. Digamos que desde el punto de vista de concepción de la enfermedad, al parecer la autoinmunidad es un fenómeno que es secundario a todo al componente de fibrosis y de vasculopatía. Entonces es difícil pues hacer como esa diferencia. Entonces yo creo que la parte pues lo que indica esto es que es un compromiso pues leve, pero que obviamente hay más vasculopatía que un fenómeno inmunológico y es importante saberlo pues desde el punto de vista de ver
respuesta al tratamiento y mirar indicaciones de biopsia muscular. Porque digamos que ahí hay varias cosas, varios componentes que uno le llama la atención. Lo primero es que lo que dice el doctor Carlos Jaime, o sea, esta es una manifestación vasculopática a nivel de los músculos. Entonces la pregunta, por ejemplo, que yo le haría es porque ustedes dicen que hay que hacer biopsia, pero realmente este grupo está muy claramente definido. Es un grupo que tiene compromiso muscular con poca elevación, que es lo que se ha caracterizado en esclerosis como una miositis atrófica o una miositis con bajos niveles de CPK. Entonces, realmente no sería tan importante. Incluso usted podría, por ejemplo, tener algunas herramientas como la capilaroscopia. Si usted tiene un paciente con una miopatía que tiene el componente típico de una vasculopatía con cambios mínimos y componente vascular pues, y capilar, usted podría hacer una capilaroscopia. Si la capilaroscopia efectivamente está alterada, usted podría soportar ese diagnóstico. Evidentemente, estas son elucubraciones pues, que se tienen, pero uno dice, pues si lo que pasa es un daño vascular, la capilaroscopia debería ser una opción para poder verlo. Entonces, le abre a uno ciertas cosas que son importantes. La primera, que posiblemente el tratamiento de estos pacientes iría más hacia el punto de hacer una vasodilatación, tratarlo como se trataría un fenómeno vasculopático en esclerosis sistémica. Y lo segundo es que puede que la capilaroscopia nos ayude. Ahora le llama la atención que hay poca tasa de complicaciones, aún de las complicaciones típicas de las esclerosis sistémicas limitadas, como es, por ejemplo, la hipertensión pulmonar. Pero pudiera ser simplemente que el tiempo todavía no sea para que se presenten esas complicaciones, porque sería esperable pues que en esta cohorte sí esté. Y la otra cosa es que sí hay mucha incidencia de úlceras digitales que se asocian con mayor complicaciones e incluso con mayor mortalidad en ocasiones en esclerosis sistémica. Entonces, por ese lado, uno le parece interesante. Yo no sé, profe Carlos Jaime, ¿usted qué opina de pronto qué utilidad podría uno tener en la capilaroscopia? Pues evidentemente esto es de solamente una locuración, pero a uno le parecería interesante un paciente que tuviera un fenotipo mínimo que uno le hiciera capilar y si la capilar sale alterada, eso le soporta el proceso vasculopático. Sí, de acuerdo. De pronto tal vez uno, dependiendo, también puede encontrar cambios más tardíos en el sentido de que predomina pues la vasculopatía, aunque también depende del resto del compromiso pues orgánico, pero yo creo que siempre será, creo que como lo menciona Cutolo y su grupo, la capilaroscopia pues no solamente es como inicio de ese daño microvascular, sino que es un biomarcador en el sentido de que permite tomarle la temperatura pues a la esclerosis sistémica y predecir cierto compromiso orgánico. Es claro, pues se ha tratado de buscar hipertensión arterial pulmonar, otras complicaciones, reducir úlceras digitales, pero por ejemplo este compromiso que muchas veces es subclínico, creo que sí sería muy importante hacerle capilaroscopia a estos pacientes, sobre todo tener pues un umbral bajo para la sospecha. O sea, esas mialgias hay que investigarlas, no necesariamente con biopsia, pero sí hacer electromiografía, hacer todas las enzimas musculares y esos pacientes posiblemente sí sean candidatos a capilaroscopia. Y yo le quiero preguntar a los doctores residentes, porque es que obviamente el doctor Cutolo tiene tres patrones, temprano, activo y tardío, pero temprano, activo y tardío tienen un problema y es que dos nombres dicen una cosa y un tercer nombre dicen otra. Es como cuando usted dice lunes, papaya y miércoles, que es un nombre que no cuadra ahí, porque temprano, intermedio y tardío deberían ser los nombres. Activo me parece que habla de actividad, cuando realmente el patrón activo lo que habla es de un patrón de daño intermedio o un patrón de daño, si usted lo quiere, establecido. Primero, antes de preguntarle a los doctores, no sé si el profe Carlos Jaime comparte un poquito esa crítica a ese sistema de denominación. Sí, digamos que, y nunca uno se lo trata de preguntar a él y buscar como en la descripción original de 2002 de esos patrones, pero realmente ellos nunca se han comprometido con actividad. Yo creo que fue como algo, como por seguir la tradición de la doctora Malik, que fue pues la profesora de Cutolo, y que trataban de hacer algo de actividad, pero creo que ha sido consistente. Es un sistémica, hay algunas herramientas clinimétricas para acercarse, pero sí, de acuerdo en que eso no habla de actividad y creo que a veces confunde mucho cuando hacemos los reportes a las personas que de pronto tienen la expectativa de decir si la esclerosis sistémica está activa. Y realmente eso tiene obviamente las limitaciones del reporte, que es como para ayudar en el diagnóstico diferencial, predecir algún compromiso orgánico, pero sí, nunca han podido tampoco entender por qué dice activo. Entonces la pregunta para los residentes es uno, ¿cómo puede medir la actividad vasculopática en un momento en una capilaroscopia?
Pues, profe, cuando hay presencia de megacapilares, cuando hay una Pero no, densidad o más o menos, cuál es el marcador puntual que le habla usted de que haya daño en ese momento microvascular, o sea, de actividad microvascular en el instante? Magia. las microhemorragias. Las microhemorragias, exactamente. Y hay unos scores que se llama el score NEMO que le permite ver eso. Entonces usted en teoría, si ve muchas microhemorragias, eso sí le habla de mucho daño microvascular en el momento. Entonces, muchas gracias, doctores, por la respuesta. Se nota que sí han estado poniendo cuidado en capilar. Eh, para, para resumir, uno podría tener en esclerosis sistémica varios tipos de miopatía. Los síndromes de superposición, de los cuales uno de los representantes es la escleropolimiositis, que es el PMSCL que tiene las manifestaciones. Adicionalmente a eso tenemos las miopatías con CPK claramente elevada, típicas de las formas difusas, que usualmente tienen compromiso de corazón. Entonces siempre recordar que cuando una miopatía, cuando una esclerosis, perdón, se manifieste con CPK muy alta, siempre hay que mirar que el corazón esté bien, que es un órgano que se afecta mucho en ese grupo particular de enfermedad. Tenemos los cambios capilaroscópicos con mínimos con compromiso capilar, que es esta forma que parece muy típica de la forma limitada. Y tenemos como una miopatía que está a caballo, que son un grupo de esclerosis que como nosotros no tenemos el anticuerpo, no la tenemos tan caracterizada, que son los pacientes RNA polimerasa 3, porque los pacientes, digamos que los pacientes anticentrómero y SSL70 positivos se pueden diagnosticar fácil. Los RNA polimerasa 3 se sospechan cuando usted tiene negativos los otros anticuerpos, pero usted incluso pudiera tener los anticuerpos distintos positivos y tener un RNA polimerasa 3, porque estos pacientes pueden hacer elevaciones más marcadas de CPK, pero parece ser que es por un cambio vasculopático más intenso. No sé, Miguel, si en lo que describían ellos en el artículo decían que era como una elevación más, pero que tenía más daño capilar, o fue otro del hallazgo. Ellos lo que mencionan con respecto a este cuerpo es que sí tenía mucho más daño capilar y por ende sí reflejaba unos niveles mucho más altos de la enzima de la CPK. Entonces, eso es muy importante porque este subgrupo hay que tener cuidado porque uno lo puede encontrar con CPK elevada, usted lo puede tratar de tratar intuitivamente con esteroides a altas dosis. ¿Y qué complicación tendría tratar a un paciente con RNA polimerasa 3 positivo con altas dosis de esteroides? La crisis Puede renal. ser una crisis renal. Claro, pueden hacer una crisis renal por esclerosis sistémica. Entonces, en ese punto, sí me parece que, por ejemplo, los pacientes con CPK más baja, usted podría, si los tiene muy caracterizados, hasta no hacerles biopsia, pero el paciente con CPK elevada, usted sí tendría que hacerle una biopsia para ver que no sea una RNA polimerasa 3, porque eso le cambiaría el tratamiento. No sé, profe, ¿usted qué opina? Sí, que de acuerdo en que esos pacientes hay que hacer biopsia muscular cuando uno tiene una CPK elevada en la esclerosis, o buscar la superposición o buscar que tenga pues, una miopatía de otro origen o que sea con un componente necrosante y biopsiarlo. Muy bien, entonces, digamos que con esto podemos dar por terminado el artículo del día de hoy. Al doctor Miguel González, muchísimas gracias. La presentación fue un artículo un poquito denso desde el punto de vista de métodos y de todo, pero el doctor lo hizo muy bien, salió del anonimato sin caer en el desprestigio. Yo creo que con esto podemos dar por terminado el club de revistas del día de hoy, que ahorita viene un partido de la Selección Colombia. Les agradecemos a todos muchísimo su asistencia y les deseamos un feliz resto de noche. Nos veremos el próximo miércoles para el artículo de capilaroscopio. No siendo más, esta vez nos vamos a despedir de una manera muy especial que se despiden los residentes diciéndoles see you later, alligator.